Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la clase de higiene del medio. Hoy vamos a continuar la unidad número 4, el control de las enfermedades y el medio ambiente. Vamos a ver el tema aguas residuales, el cual está compuesto en dos partes: el control sanitario de los residuales líquidos y las excretas, y el control sanitario de residuales sólidos y su asociación con los roedores. Para esto vamos a ver que se debe cumplir con ciertos objetivos. Dentro de ellos está explicar la importancia del agua residual en forma líquida, excretas, basuras, alimentos y otros componentes del medio ambiente en el comportamiento del perfil patológico de la población, y analizar la información epidemiológica de las enfermedades relacionadas con el control sanitario del medio ambiente inmediato del hombre y sus principales medidas de control y prevención. Primeramente vamos a empezar a definir lo que son aguas residuales, que también se conocen como aguas negras o aguas hervidas o aguas cloacales. El término en sí de agua residual define un tipo de agua previamente utilizada que está contaminada con sustancias fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos de seres humanos o puede ser también de animales. Su importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de contaminación, pues que traen numerosos riesgos para que la población enferme, ¿verdad? Entonces es importante pues conocer el concepto de aguas residuales y la importancia que requiere el tratamiento de estas. Por eso es que en salud pública y especialmente en higiene del medio ambiente vemos la relación que hay entre el hombre, los animales y el medio ambiente, debido a que esto debe de haber un equilibrio entre estas partes, entre el hombre, la naturaleza o el medio ambiente, ya que una alteración en una de las partes pues puede provocar un desequilibrio en el proceso salud-enfermedad. En la relación que nosotros tenemos con el medio ambiente, en dependencia de cómo tratemos al medio ambiente, en dependencia de cómo, en este caso, las aguas residuales o aguas hervidas las tratemos adecuadamente, pues vamos a tener menor riesgo de contaminación y vamos a tener menor riesgo de enfermar, tanto a la salud individual como a la salud comunitaria o poblacional, hablando ya en términos epidemiológicos. Las aguas residuales también se les llama, como decía anteriormente, aguas hervidas, fecales o cloacales. Algunos autores hacen una diferencia entre aguas hervidas grises y aguas residuales negras, en el sentido que las primeras solo provendrían del uso doméstico, es decir, de las duchas, es decir, del lavado de ropa, y las segundas corresponderían a la mezcla tanto de las aguas residuales domésticas, así como la asociación de las aguas industriales. Por lo tanto, pues, ya se conoce como aguas residuales negras. Entonces, aguas negras y aguas grises, pues aquí podemos ver en esta diapositiva que las aguas negras es agua contaminada, muy contaminada, que sale del servicio higiénico o de los inodoros, la cual a través de una tubería subterránea, pues pasa a una caja de registro y luego se va a un drenaje donde va a ser tratada, ¿verdad? O pasa directamente a la alcantarilla. De todas maneras, esto es una fuente de contaminación si no recibe un adecuado tratamiento. Igualmente, las aguas grises, que son aguas provenientes son contaminadas, pero son aguas provenientes del lavatrastos, del baño, del lavadero, donde no se les considera aguas negras, aunque tengan algún grado de contaminación. Es importante que nosotros sepamos diferenciar entre aguas negras y aguas grises. Así algunos autores las clasifican en relación al grado de peligrosidad que pueden tener a la salud humana. Aquí ven ustedes en esta otra diapositiva un tratamiento de aguas residuales, pero de las casas, domésticas. Aquí pueden ver ustedes el mismo drenaje a través de las tuberías, pasa por una fase líquida, aquí está en un sitio que se llama tanque séptico, ¿verdad? Y luego pasa a un filtro anaerobio, es un tratamiento especial para posteriormente tener una de estas tres opciones que puede ser reutilizable, como por ejemplo para riego de cultivo o para riego propio
del área verde, o una opción 2 como un campo de infiltración también que puede mantener una adecuada humidificación en este medio, y la opción 3 un pozo de absorción. Pero estamos hablando aquí del tratamiento de aguas residuales domésticas. Recuerden que aquí la primera parte es una fase líquida que está en una trampa de grasa. Recuerden, todas las casas tienen, al momento que drena el agua, pasa por una fase líquida que se conoce también en ese sitio, en esa localización, como trampa de grasa o trampa de grasas. Ahora, las aguas residuales industriales pues son las que provienen de la industria. Hay diferentes industrias con las cuales pues hay también este tipo de desechos, este tipo de materiales que son vertidos a través del agua. En este caso están constituidas las aguas residuales industriales por toda aquella agua que son conducidas por el alcantarillado e incluyen a veces las aguas de lluvia, las infiltraciones de agua del terreno. Las aguas residuales pueden estar contaminadas por desechos urbanos o bien proceder de los variados procesos industriales. Entonces, es importante conocer que hay una gran diversidad de tipos de efluentes que existen en la actualidad, los cuales van de los efluentes domiciliarios. El efluente se conoce en la composición del agua con los diferentes elementos que están en ella, hasta los industriales de todo tipo, pasando por los comerciales y de instituciones públicas, como por ejemplo las escuelas, los centros de salud, los hospitales. Los efluentes contienen una gran cantidad una gran variedad de componentes en función de la actividad que los genere, pero se puede determinar para los mismos los siguientes parámetros. Hay algunas características de los líquidos residuales que se obtienen y se tienen como parámetros, como son las sustancias orgánicas, las sustancias inorgánicas, los sólidos en suspensión, el pH, la temperatura, el oxígeno y algunas bacterias presentes en ellas. Las distintas proporciones y valores de los componentes citados da la caracterización de los efluentes. Entonces, los efluentes domiciliarios, es decir, de las casas, debido a que en las ciudades se aglutinan diversas actividades comerciales e industriales, además de las viviendas, como así también edificios públicos, escuelas, hospitales, etc., la composición de los efluentes domiciliarios es muy variable y en general está constituida por, entonces a pesar de tener una gran variedad, está constituida por alrededor del 85 al 90% del agua provista como consumo domiciliario llega a las redes de desagües cloacales. Los constituyentes de los efluentes cloacales son sólidos, pueden ser estado líquido o pueden ser también estado gaseoso. En general, los efluentes cloacales contienen una proporción inferior al 0.1%, es decir, a 1000 partes por millón de sólidos, correspondiente a las sales originalmente presentes en el agua, más las sustancias inorgánicas e inorgánicas derivadas del uso de ellas y de los residuos comerciales e industriales. Desde el punto de vista físico, los efluentes domiciliarios tienen aproximadamente el 99.9% de agua y el 0.1% de sólidos totales. Los sólidos totales se clasifican es importante que sepamos esto, en sólidos suspendidos, que son aquellos que quedan retenidos en un papel de filtro, y los sólidos filtrables, que son aquellos que pasan a través del papel de filtro. Normalmente, para conocer mejor las características de los efluentes domiciliarios, se hacen análisis de laboratorio y se toman en sitio los parámetros tales como la temperatura, color y olor. Es importante saber esto de que para conocer las características de estos efluentes que lo componen, pues se deben de hacer estudios basados en análisis de laboratorio, donde se toman en cuenta para algunos parámetros como la temperatura, el color y el olor que habíamos mencionado. Aquí pues personal específico para poder tomar muestras de agua contaminada y poder hacer los estudios de laboratorio específicos y poder determinar las características de ese efluente. Dentro de estos parámetros, estos análisis pues pueden determinar siguientes datos, pues temperatura, sulfuros totales, color y olor, oxígeno disuelto, el oxígeno disuelto, el pH, residuos sólidos, la alcalinidad, el DBO y los cloruros. En el caso de la temperatura, si bien el líquido cloacal doméstico tiene una temperatura un poco más elevada que el agua suministrada, encontrar líquidos con temperaturas muy elevadas nos va a indicar
que se está produciendo una descarga industrial o comercial en el sitio. Entonces nos orienta cuando hay una temperatura elevada a que puede estar asociado a este tipo de efluente. Color y olor. Los efluentes domiciliarios tienen color gris cuando es fresco y al envejecer toma un color negro brillante. Cualquier variante indica la presencia de residuos industriales. El olor de un efluente doméstico es indicativo de su vejez, pues cuando es fresco es ligeramente pútrido, pero ya cuando es viejo se aseptiza y produce hidrógeno sulfurado que le confiere un olor fuertemente pútrido. Entonces el pH es un efluente doméstico, alcanza un valor aproximado entre 7 y 8, es el valor del pH. Alcalinidad, normalmente los efluentes son alcalinos, esto favorece dentro de ciertos límites los procesos bacterianos. ¿Ya? Cloruro, la cantidad de cloruro por habitante es constante y aproximadamente de 15 gramos al día, por lo que son un indicio de la concentración que hay de estos en el efluente. Sulfuros totales, un efluente doméstico fresco, no los contiene, apareciendo al envejecer y septizarse. Oxígeno disuelto es un efluente cloacal fresco, existe una pequeña cantidad de oxígeno disuelto, el que desaparece rápidamente cuando ya empieza o comienza a septizarse. Residuo sólido es el residuo total por evaporación sólidos fijos y volátiles. Y este es el DBO, que se refiere a una demanda bioquímica de oxígeno que se define como la cantidad de oxígeno requerido para estabilizar por acción bacteriana aeróbica en presencia de oxígeno la materia orgánica degradable en un lapso de 5 días a una temperatura de 20 grados centígrados. Esta es la demanda bioquímica de oxígeno, y la demanda química de oxígeno mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disuelta o en suspensión en una muestra líquida. Aunque este método pretende medir principalmente la concentración de materia orgánica, sufre interferencia por la presencia de sustancias inorgánicas susceptibles de ser oxidadas, como los sulfuros, los sulfitos y los ioduros, que también se reflejan en la medida. Químicamente, los efluentes contienen sustancias de origen vegetal, animal y también puede ser de origen mineral. Las dos primeras constituyen la materia orgánica, que corresponde aproximadamente al 50% de los sólidos. Son sustancias complejas las que se desdoblan y estabilizan en materia y o compuestos más simples y estables. Los sólidos orgánicos se pueden clasificar en nitrogenados y no nitrogenados. Los nitrogenados, es decir, los que contienen nitrógeno en su molécula, son proteínas, ureas, aminas y aminoácidos. Los no nitrogenados son principalmente celulosa, grasa y jabones. Los grupos principales de materia orgánica presentes efluentes son las proteínas, carbohidratos, grasa y productos de su descomposición. Los sólidos inorgánicos están formados principalmente por nitrógenos, fósforos, fluoruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y algunas sustancias tóxicas como arsénico, cianuro, cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo y zinc. Biológicamente, los efluentes contienen un gran número de organismos, entre los cuales predominan las bacterias, la mayor parte de las cuales son beneficiosas e imprescindibles para la transformación y estabilización de la materia orgánica. Por otra parte, puede incluir organismos patógenos, los que las hacen potencialmente peligrosas para la salud de la comunidad. Entonces, una de las razones más importantes para tratar las aguas residuales o servidas es la eliminación de todos los agentes patógenos de origen humano presentes en las excretas, con el propósito de evitar una contaminación biológica al cortar el ciclo epidemiológico de la transmisión. Entonces, esto es prácticamente la razón por la cual estas aguas deben de ser tratadas, debido a la presencia de bacterias que son altamente contaminantes a la salud y a causar problemas gastrointestinales en el hombre. Y el propósito pues, de esto es evitar una contaminación biológica al cortar el ciclo epidemiológico de la transmisión. Por eso es importante que nosotros conozcamos el tipo de bacteria del cual está compuesto el efluente o el desecho líquido. Además de eso, saber que el manejo de las excretas es importante para evitar la contaminación a través de los coliformes fecales. Hay coliformes totales, hay coliformes fecales, hay salmonelas y hay virus. Recuerden que dentro de los coliformes fecales
Los más representativos son las Escherichia coli, también están especies de Salmonella y Klebsiella que también pueden contaminar el aparato digestivo del hombre y causar problemas como síndromes diarreicos agudos o problemas de epidemias de cólera o de trastornos digestivos asociados, ¿verdad?, con cuadros enterales. Entonces es importante que nosotros sepamos la existencia de estas bacterias coliformes y para así poder brindar una atención en salud adecuada, orientando a la población en cuanto al lavado de manos, orientando a la población en cuanto a la disposición final de las excretas y el tratamiento de las excretas. Más adelante vamos a ver cómo es un adecuado manejo de las excretas, principalmente en las áreas rurales. Entonces, estos son coliformes fecales, ya mencionábamos, porque tienen algunas características bioquímicas específicas, generalmente habitan en el tubo digestivo del hombre y de algunos animales, y puede encontrarse también en el medio ambiente. La principal fuente de contaminación se da a través de las heces fecales o de las excretas del ser humano. Hay aquí la importancia de el manejo adecuado de las excretas, principalmente en las áreas rurales. Los coliformes, pues son bacterias, son anaerobias, aunque pueden ser también aerobias facultativas, también son bacilos gram negativos y que pueden causar problemas digestivos. Las propiedades fertilizantes de los efluentes domésticos se deben a las sustancias inorgánicas, tales como el nitrógeno, el potasio y los fosfatos. Las materias pétreas, tales como la grasa, la arena y otras sustancias, producen dificultades en la operación o mantenimiento de la planta o terminan depositándose en los cursos de agua en donde se descargan los efluentes. El ácido sulfídrico es un gas incoloro, pero uno de los más importantes desde el punto de vista de la producción de olores. No se forma en presencia de fuertes concentraciones de oxígeno. El color negruzco de los efluentes envejecidos se debe comúnmente a la formación de ácido sulfídrico que se combina con el hierro para formar sulfuro ferroso. Los efluentes no domiciliarios, aquí se incluyen a todos los efluentes industriales, comerciales, institucionales. Es fácil notar que dichos efluentes también pueden tener parte de efluentes calificados como domiciliarios y provienen de los servicios sanitarios del personal que trabaja en esos lugares. Así también es comprensible que tendremos tantas clases de efluentes como tipos de industria, comercio o instituciones existen, es decir, cada uno de ellos es diferente en relación al tipo de actividad que realice en la industria determinada empresa. Aguas residuales industriales, aquí podemos ver la fábrica, las industrias, como las aguas residuales también en ellos tienen diferentes compuestos, forman efluentes diferentes a los efluentes domiciliarios, pero que tienen muchos compuestos orgánicos e inorgánicos en común. Cabe recordar que una clasificación posible es agruparlos por tipos de industria, como por ejemplo la industria frigorífica, la industria metalúrgica, los centros comerciales, etc. La industria de salud, por ejemplo, los hospitales, centros de salud y clínicas que también vierten los efluentes de una manera muy diferente que también es contaminante a la salud del hombre. Conocer los componentes y cantidades de los mismos en el efluente tiene por objeto compararlos con los parámetros de volcado, ya sea en las redes cloacales, aguas de superficie, pozos absorbentes o plantas de tratamiento. Podemos inferir que el mejor conocimiento de los componentes del efluente nos va a permitir diseñar con eficiencia la planta de tratamiento de estos residuales y minimizar su impacto en los cuerpos de agua en que se vierten finalmente. Por eso es que es importante conocer cuáles son los componentes, ya decíamos los componentes de los efluentes, todos los tipos de sustancias que pueden conformarlo, porque eso nos va a permitir conocer el tipo de tratamiento que le vamos a dar a estos residuos. Cada vez que se hace uso del cuarto de baño, condenamos unos 20 litros de agua potable o limpia a convertirla en agua residual. Por eso debemos hacer un uso adecuado, incluso del agua de uso domiciliario en este tipo de actividades, como es la actividad sanitaria. Entonces, ¿por qué es importante el control sanitario de las excretas? Y aquí esta es la otra parte del control sanitario de residuos líquidos y residuos y las excretas. Es importante evitar, ¿verdad?,
el fecalismo al aire libre, ya mencionábamos que muchas bacterias, los coliformes fecales, pueden contaminar el medio ambiente a través de plantas, animales y el mismo hombre, y provocar cuadros infecciosos en epidemias y que pueden afectar la salud directamente del hombre a través de la infección del tubo digestivo. Aquí estamos hablando de Escherichia coli, de Klebsiella, de Salmonella y otros tipos de bacterias enteropatógenas coliformes que pueden afectar la salud del hombre. Por eso, evitar dentro de todo lo posible el fecalismo al aire libre, principalmente en el área rural, y la exposición de la excreta adecuadamente a través de estas estructuras que se conocen como letrinas. Más adelante vamos a ver cuál es la composición de ellas, cómo están conformadas, su utilidad, ¿verdad? Y cuál es la importancia que estas tienen en la salud del medio ambiente y para disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales. Las letrinas es un espacio de sitio, un espacio o sitio fuera de una vivienda en un cubículo al efecto destinado a defecar. Normalmente no conectado a ninguna alcantarilla. Generalmente estos no están conectados a ninguna alcantarilla. La correcta deposición de los excrementos es fundamental para preservar la salud de las comunidades rurales y urbanas. Recuerden que no solamente en las comunidades rurales, también en las partes urbanas hay letrinas. Mientras en las ciudades la solución ideal es la recolección de las aguas negras o servidas por medio de una red de alcantarillado y el posterior tratamiento en plantas de tratamiento de agua servida. En las áreas rurales con poca densidad de población, la solución técnica y económica más viable es la letrina. Entonces, esta es una letrina, ustedes ven en esta diapositiva que está en construcción. Los numerosos brotes de cólera de la historia fueron causados en gran parte por una deficiencia del sistema de retirada de los excrementos. Actualmente, pues, la incidencia de problemas gastrointestinales y epidemias ha disminuido en relación al tipo de tratamientos que le damos a estas aguas residuales o aguas negras y a la adecuada deposición de las excretas, principalmente en las áreas de menor densidad poblacional. A raíz de esas epidemias, muchos gobiernos han emprendido campañas masivas de construcción de letrinas y alcantarillas. Si bien la letrina es en sí una construcción muy simple, hay una serie de normas que deben ser respetadas para maximizar su eficiencia. Aquí vemos una letrina, es una letrina de pozo seco, está compuesta de un espacio destinado al almacenamiento de la heces, del tipo pozo cuando las características del suelo favorezcan su excavación, y del tipo cámara cuando el nivel de la agua subterránea es elevado. El suelo subyacente es rocoso o el terreno es de difícil excavación. ¿Ya? Entonces hay dos tipos. En terrenos inestables o fácilmente deleznables, las paredes verticales del pozo son protegidas con otros materiales para evitar su desmoronamiento. Pueden ser revestidas con cemento o ladrillo de barro para poder evitar el desmoronamiento. La losa que sirve de apoyo a la caseta cuenta con un orificio que se utiliza para disponer las excretas o para colocar el aparato sanitario. Este orificio o abertura requiere de una tapa para evitar la proliferación de los malos olores y el ingreso de moscas al interior de la caseta o del pozo. Por eso hablábamos de algunos vectores o algunos roedores que también son transmisores de infecciones a través del ciclo ano, mano, boca o a través del ciclo de los vectores o roedores. Tiene algunas ventajas: bajo coste, puede ser construida fácilmente para el usuario, no necesita agua para funcionar, facilidad de uso y mantenimiento. Tiene algunas desventajas: la probabilidad de proliferación de insectos, emanación de olores, o si no tiene tapado el hoyo. Este tipo de letrina se recomienda en lugares con poca densidad de población, es decir, donde casi no hay personas, y esta debe ser localizada a más de 30 metros de la vivienda y de la fuente de agua potable. La distancia que debe haber entre una letrina y la fuente del agua potable o la vivienda son 30 metros. Se desaconseja su utilización en los siguientes casos: áreas inundables, áreas donde la capa freática es poco profunda, en zonas vecinas a los manantiales, terrenos muy impermeables porque se llenará muy rápidamente, y el terreno también de tipo pedregoso. Aquí ven una estructura ustedes de una letrina, aquí va un revestimiento que decíamos, este es el pozo, una cavidad seca, para un terraplén, que un terraplén es una elevación, ¿verdad?, que está por encima de la superficie, ¿verdad?, donde va a estar colocada en sí la losa que va a cubrir, ¿verdad?, la garita o la puerta o la caseta, que puede estar proteger los cuatro lados,
para evitar también la privacidad a la hora de realizar la defecación. Los sumideros también es un medio para tratar las aguas negras o servidas. Es una abertura, un conducto que existe en suelo y que permite el desagüe de agua natural que proviene normalmente de lluvia o de otro tipo de corrientes de agua como ríos o arroyos. Formalmente, la geología los llama colinas, que son depresiones geológicas bastante habituales en los terrenos que generó la meteorización. Cabe destacar que los sumideros se conforman normalmente en superficies donde prima la piedra caliza, comiéndose de a poco el suelo y transformándose en una especie de cueva subterránea. La fuerza y la propia capacidad del agua es la que genera que el suelo se desgaste y se genere en esa cueva, que se genere esa abertura o especie de cuevas de la que estamos hablando. Aquí vemos una imagen donde puede observarse un sumidero. Ahora, otro método es el que es una fosa séptica o los pozos negros. Según el diccionario de la Real Academia Española, lo definimos como depósito de aguas inmundas que se hace junto a las casas cuando no hay alcantarilla. Aunque esta definición sirve para la fosa séptica y el pozo negro, existen diferencias en los materiales usados para su construcción y su funcionamiento. Diferencia entre un pozo negro y una fosa séptica. Es importante que ustedes sepan que existen estas estructuras para poder tratar también la agua servida o tener un mejor control sanitario de este tipo de residuales. El pozo negro o ciego es una excavación en el terreno y usa las mismas paredes naturales para la filtración de las deposiciones líquidas. Para las sólidas existe la descomposición bacteriana natural. La profundidad del mismo dependerá de los metros subterráneos que tengamos hasta llegar a las aguas de abajo, ya que podríamos contaminarlas si las aguas negras se mezclan con las aguas limpias. Aquí tienen una imagen donde ustedes pueden ver, ¿verdad?, un pozo, ¿verdad?, subterráneo, donde también sirve para el control sanitario de residuales líquidos. Y por último, pues también está este otro elemento que es la laguna de estabilización. Aquí ven en esta diapositiva que tiene una foto donde hay una laguna de estabilización, tiene algunas características para el control y saneamiento de las aguas negras. Por ejemplo, es mucho más sencillo que el anterior y se basa fundamentalmente en una estructura sencilla de tierra abierta al sol y al aire, construida por excavaciones poco profundas, cercadas por talud de tierra y generalmente tienen forma rectangular o cuadrada. La tecnología de lagunas de estabilización es uno de los métodos naturales más importantes para el tratamiento de aguas residuales. Las lagunas de estabilización son fundamentalmente reservorios artificiales que comprenden una o varias series de lagunas anaerobias, facultativas y de maduración. Cuando el agua residual es descargada en una laguna de estabilización, se realiza en forma espontánea un proceso de autopurificación o estabilización natural en el que tiene lugar fenómenos de tipo físico, químico y biológico. En esta simple descripción se establecen los aspectos fundamentales del proceso de tratamiento del agua que se lleva a cabo en las lagunas de estabilización. Es un proceso natural de autodepuración. La estabilización de materia orgánica se realiza mediante la acción simbiótica de bacterias, algas y otros organismos superiores. Se presentan procesos físicos de remoción de materia suspendida, de la materia orgánica y de remoción de los patógenos presentes en el agua residual. Bien, entonces hemos finalizado aquí esta parte del control sanitario de residuales líquidos y excretas de manera general. El control sanitario de residuales sólidos y roedores, pues lo vamos a ver en una parte teórica, en un trabajo investigativo que ustedes van a realizar para completar esta unidad, la unidad número 4. Y esta actividad ya está en la agenda de trabajo y en la página principal de la plataforma para que ustedes puedan revisarla y poder trabajar en ello durante esta semana. Bueno, no me resta más que despedirnos, ya que pues estamos llegando al final del cuatrimestre. El próximo lunes 10 de agosto es un feriado local, pues no habrá actividad académica. Sin embargo, pues yo voy a compartir con ustedes a través del chat algunas orientaciones para poder aprovechar ese día es el lunes 10, y finalizar el 17 de agosto con el cuatrimestre.
recuerden que tenemos una evaluación final, pueden revisar el sílabo donde está la actividad académica por fecha para que ustedes puedan planificar su tiempo.